En este video construiremos entonces un TAD que represente a un sistema complejo, de un número complejo. Archivo, nuevo proyecto, Java, Desktop Application. Lo guardamos en un sitio donde lo podamos recuperar. En este caso lo vamos a llamar sistema de complejos. La verdad es que lo construimos con una interfaz gráfica con la GUI para que ahorita lo podamos probar con mayor facilidad, pero en cualquier otro tipo de proyecto se puede construir este TAD, inclusive lo podemos exportar y llevarlo a otros proyectos. Entonces, ¿qué es lo importante? Seleccionar la carpeta donde deseamos que quede el nuevo TAD. En este caso, TAD para nuestro ejercicio va a ser sinónimo de clase. Le damos clic derecho, nuevo, Java Class, y le vamos a colocar por nombre complejo. Le decimos terminar y él nos va a construir una clase en blanco para representar al número complejo. Comenzaremos entonces por definir los atributos. Los atributos son la parte real y la parte imaginaria. Entonces, private de tipo double par real. Podemos decir que empiece con 0.0 solamente para inicializarlo. Y de igual forma, private double par imagen, que representa la parte imaginaria. De una les voy a enseñar cómo el sistema automáticamente nos construye un bin. Seleccionamos entonces en este caso el atributo, le damos clic derecho, seleccionamos refactor y donde dice encapsulate fields. Allí nos aparecen los campos que deseamos agregar. De una vez podemos encapsular también el de la parte imaginaria. Entonces con esto le hace el get, con este hace el set y así para cada uno de ellos. No tocamos nada más y le decimos refactor y ya automáticamente él ya nos generó el get y el set para cada uno de los atributos que teníamos. Según el diseño, estos métodos van a ser privados, entonces vamos a cambiar el público por privado y sabemos que lo estamos haciendo así es porque no deseamos publicar ese servicio. Digamos que ese servicio exista, pero exista solamente para la clase. Por eso los colocamos privados. Para muchos puede no tener sentido hacerlo así, pero en el diseño que estamos siguiendo es importante ceñirnos a esa parte. Entonces ya después de definir los atributos, lo ideal sería primero hacer el constructor. Entonces el constructor se llama igual que la clase. Este constructor va a ser público y este constructor va a permitir inicializar los dos atributos. Por lo tanto, él recibe los dos atributos. Le colocamos el mismo nombre. Enseguida quitamos la ambigüedad a través de la palabra this y quedó construido. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que la parte real se asigna al atributo de parte real y la parte imaginaria al atributo de parte imaginaria. Para ser fieles entonces al diseño utilizaremos la función set control espacio para que les muestre la información asociada y voy a hacer set parte real. Él automáticamente me asigna la parte real, entonces me ahorra un tiempo y lo mismo lo voy a hacer con la parte imaginaria, él también lo asigna. Par real y parte imaginaria. ¿Por qué no los asigno directamente? Porque ya tengo un sistema que es este set parte real que me permite hacerlo. Quiero que nos concentremos un segundito aquí en esta ventanita que muestro con el mouse que se llama Navigator o el navegador. Él nos muestra todos los métodos que tenemos definidos al igual que los atributos. Entonces si le damos clic por ejemplo a get ParImage nos lleva a la parte de ese método en la clase. Esto nos ayuda mucho a navegar y que no nos perdamos mucho subiendo y bajando. Y bueno, en este momento entonces el constructor es donde estamos trabajando y vemos que el constructor hace uso de este método. Si oprimimos en la tecla control
y pasamos el mouse sobre cualquiera de esos métodos, también se ilumina. Si le damos clic normal, también nos lleva. Es otro truquito que podemos utilizar para desplazarnos rápidamente entre los diferentes métodos que vamos trabajando en la clase. Bueno, continuaremos, entonces vamos a implementar ahora el método conjugar. Conjugar es el que aplica lo que vimos en la teoría de los números complejos. Conjugar también retorna un número complejo y por nombre conjugar. No necesita parámetros, y esto es una parte muy importante de la explicación. No necesita parámetros, dado que los parámetros son los atributos que él tiene, la parte real y la parte imaginaria. Y conjugar, lo único que necesitamos para conjugar es ser capaces de cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces aquí haremos un truco. Vamos a retornar una nueva instancia de la clase complejo de forma tal de que la parte real sea la parte real que tenemos actualmente y que la parte imaginaria sea la negación de la parte imaginaria que actualmente tenemos. Esta instrucción necesita cuidado para entenderla. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A través del new estamos construyendo una nueva instancia de complejo. En pocas palabras, estamos creando un objeto en la memoria del computador de tipo complejo. ¿Cuáles son los valores de los atributos con los cuales vamos a construir? Vamos a construirlo con los mismos valores del objeto actual en la parte real y en la parte imaginaria, cambiando el signo de la parte imaginaria, como dice la teoría de la conjugada de un número complejo. Esto lo podemos haber hecho de muchas otras formas, pero esta es una de las formas más elegantes, orientadas a objetos y que nos permite mejorar las competencias para el curso. Ahora implementaremos el método que nos permite sumar dos complejos. Aquí hay varias decisiones que se pueden cambiar en cuanto al diseño. Sin embargo, nos vamos a ceñir al diseño construido. En el diseño tenemos que es un método estático, que es público, que lo llamamos que retorna un número complejo, o sea que retorna a una instancia de complejo, que lo denominamos sumar, y el cual necesita los dos números complejos con los cuales va a sumar. Entonces de tipo complejo vamos a llamar a C1 y de tipo complejo vamos a llamar a C2. En este momento nos está mostrando errores porque no tenemos la palabra return con un tipo complejo. Les voy a mostrar cómo se puede solucionar el problema temporalmente mientras hacemos todo el código. Entonces mire que en este momento ya compila. Sin embargo, no está implementado completamente ahora. ¿Cómo se hace la suma de los complejos? Se suma la parte real y se suma la parte imaginaria y se genera un nuevo complejo. Entonces vamos a utilizar de la información que teníamos, de la información que tenemos de cada objeto, vamos a obtenerlos y vamos a sumarlos. Voy a ir explicando a medida que lo voy haciendo. Entonces, ¿qué deseamos? Retornar una nueva instancia de complejo. ¿Con qué parámetros? C1.getReal. Y ojo aquí que aquí un detalle muy importante. ¿Por qué me dejó ver la parte real de C1 si en la definición, si lo vemos aquí, es privado? Miren el candadito, es privado. La respuesta está en que lo estoy utilizando en la propia clase, por lo tanto tiene acceso a él. Es un detalle importante. Ahora, más C2 punto y la misma información getReal. En esta instrucción que estoy remarcando acá, obtengo la parte real del nuevo número, es decir, la suma de la parte real. Y voy a hacer lo mismo para la parte imaginaria. C1 punto get imaginaria más C2 punto get imaginaria.
Si lo miramos bien, ya en la segunda parte de la construcción del número, que es esta, obtenemos la parte imaginaria y ya con ello obtenemos todo el número complejo. Lo tenemos. ¿Qué logramos hacer allí? Logramos obtener la suma de los dos números. Logramos sumar el complejo C1 y el complejo C2 y retornamos un complejo con el resultado. Ahora, para multiplicar el procedimiento ya varía un poco según la teoría. Según la teoría, lo tomamos la parte real del número 1, la multiplicamos por la parte real del número 2, le restamos la parte imaginaria del número 1 multiplicada por la parte imaginaria del número 2 y esa es la parte real. Y tomamos la parte imaginaria del número 1, la multiplicamos por la parte real del número 2, le sumamos la parte real del número 1 multiplicado por la parte imaginaria del número 2 y con eso obtenemos la parte imaginaria del segundo número. De todas maneras, según el diseño, es un método público, estático, que retorna un complejo que se llama multiplicar, que recibe como parámetro los dos números complejos y que vamos a realizarlo según el procedimiento que acabamos de describir. Para esta implementación, como igual retornamos un número complejo, entonces haremos lo mismo. Return new complejo. Y entonces tenemos que saber cuál es la parte entera. Entonces dijimos que la parte entera era tomar la parte entera de cada número, o la parte real, ¿cierto? La parte real de cada número, del número 1 y del número 2. Y ambos se multiplican. Eso menos. Yo puedo dar un enter para que el sistema automáticamente vaya haciendo la línea. ¿Listo? C1 punto la parte imaginaria multiplicada por C2 y su parte imaginaria. Esa multiplicación que acabamos de hacer de la parte de C1 por C2 en la parte real menos C1 por C2 en la parte imaginaria me conforman la parte real de la multiplicación del número que va a salir. O sea, del producto que va a salir, esa es la parte real. Ahora, ¿a qué es igual la parte imaginaria? Es multiplicar la parte imaginaria del primer número por la parte real del segundo número. Entonces tomemos la parte imaginaria del primer número multiplicado por la parte real del segundo número. Y a esto se lo sumamos a tomar la, la parte real del primer número multiplicado por la parte imaginaria del segundo. Entonces tomamos la parte real del primero multiplicado por la parte imaginaria del segundo número. Solamente nos falta entonces colocar el punto y coma y ya nos quedó la fórmula implementada. Entonces verifiquemos dónde quedó la parte real del nuevo número. Aquí. ¿A qué es igual? A tomar la parte real del primer número multiplicado por la parte real del segundo menos, menos la parte imaginaria del primero por la parte imaginaria del segundo. Y esta fórmula también está explicada en el sitio web. Ya con esta información, si compilamos, ya tenemos un sistema, o por lo menos tenemos una clase que es capaz de generar o de procesar un número complejo. En el siguiente video tutorial o en clase diseñaremos una interfaz para su utilización.